pero muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Yo les cuento que estoy así media lagrimosa, pero estoy emocionada por tener una mesa tan espectacular. Pero les cuento que estoy un desastre con mi ojito. Pero bueno, vamos a tratar de disimular un poquitito. Entonces veo también todo nublado. Ahora, ¿quiénes van a debatir este tema? Y otros más, obviamente, no vamos a hablar solamente de la Sputnik, vamos a hablar de toda la evaluación de lo que es el tema de las vacunaciones en general, cómo estamos, las repercusiones que están teniendo. Están bajando, por suerte, un montón de indicadores negativos, que ahora vamos a ver hasta cuándo. Todo esto vamos a discutir con el ministro de Salud, doctor Julio Borba. Gracias por estar, ministro. Muy buenas noches, Mina. Un gusto poder saludar y compartir con todas estas personas muy reconocidas en el ambiente, así que un honor para mí. ¿Estás de buen humor o mal humor? Te veo hoy medio bajoneado en relación a otras ocasiones. No, cansado nomás, como siempre, un poco agotado. Agotado. La verdad que tenés razón, va a estar agotado, doctor. Con nosotros el médico, pediatra e infectólogo, amigo Tomás Mateo Valmelli. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Un placer poder compartir contigo, con María Antonieta, con el señor ministro, con Héctor, era un gran amigo. Un gran amigo, pues parece que, bueno, después vamos a hablar de ese tipo de cosas en alguna parte. En el corte. María Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa, pero en realidad todo el mundo te conoce como Narri, sí. Narri y de Velázquez también. También. Hijo. Claro, ¿por qué no? También, sí, ¿no? Bueno, acá viste que vamos cambiando de... No, sigo ¿No? siempre. Ah, sí, sí. Más de 30 años. Bueno, gracias por estar, Narri, de verdad. No, al contrario, Mina. Gracias por la invitación. El doctor Héctor Castro, director del PAI. Gracias por estar, doctor. Gracias, Mina. Buenas noches a todos, a tu teleaudiencia. Para mí es un privilegio estar al lado de ustedes, compartir esta mesa. Y aparte de estar con el ministro, que es nuestro jefe, venir acompañado de ellos realmente hoy es un enorme privilegio. Así que y sobre todo gracias. también estar al lado de tu profesor. Sí, ¿no? Vamos a hablar también del tema. Vamos a hablar del tema también. De tu profesor, o sea que... De un amigo, de un gran amigo que es Tomás. Profesor tuyo, No, Mateo. Su instructor, sí. Fue instructor mío en la cátedra de pediatría. O sea, no sabía que había tantos años de diferencia. Sí, hay muchos años de diferencia. Y le pagaba el desayuno. Cuando era pobre, ahora él me va a pagar a mí. Ay. Bueno, primera cosa, luego vamos a empezar con mi problema personal y de 320.000 paraguayos, que nos pusimos la Sputnik. A ver, ¿por qué surge toda esta duda? Un poco creo que justamente esto sí que es lo que no sé, es cómo voy a leer acá. Fallé en no hacer imprimir. Resulta que en el transcurso de esta semana que pasó, sale no sé si era un comunicado, pero era en la página de Gamaleya, ¿era? Sí. ¿Verdad? Gamaleya. Que es el laboratorio de los rusos que nos vendieron la Sputnik. Y ¿qué dice? Dios mío, último momento. ¿Vos sos capaz de leer? Sí. Los datos... Igual que yo también está. No, último momento. Eh. Los datos obtenidos de la vacunación de más de 320.000 personas en Paraguay con la vacuna Sputnik Light de una sola dosis, el primer componente de Sputnik V, muestran una alta seguridad y una eficacia del 93.5% contra la infección por COVID. Bueno, esto, según, y está en la página oficial de ellos, los rusos dicen que los 320.000 paraguayos en realidad nos vacunamos con la Sputnik Light, que es una vacuna monodosis que hacen ahora los rusos. Y sin embargo, cuando nosotros nos íbamos a vacunar, nos dijeron que en realidad nos estaban vacunando con la Sputnik B, la Sputnik, y que era la primera dosis y luego vendría la segunda dosis. Yo lo que no sé, y sí me gustaría que ustedes lo aclaren, a ver, ¿qué vacuna recibimos los 320.000 paraguayos? ¿Fue la Sputnik Light o la Sputnik primera dosis? ¿Ministro? Sí. Bueno, si me permitís, y que me corrija Héctor y Narri en todo caso.
Nosotros firmamos contrato con el Fondo Ruso de Inversión por la Sputnik V, que tiene dos componentes, el componente 1 y componente 2. Nosotros recibimos el componente 1, ahora actualmente estamos recibiendo el componente 2, que conforman la vacuna de por sí. Este comunicado sale el día jueves a la noche, si no mal Sí, a no me última hora del equivoco, jueves, sí. recibe la Dirección de Vigilancia, donde está la doctora María Antonieta Gamarra, donde ellos hablan de que la Sputnik Light es igual al componente 1 de la vacuna que nosotros estamos recibiendo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? La Sputnik Light como tal todavía no tiene certificado de uso de emergencia en el país, no sé si en alguna parte del mundo. Sí la tiene el componente 1 y el componente 2, que es la Sputnik V como tal. No sé si soy claro con eso. ¿No tiene el certificado de Uso de emergencia. uso de emergencia? ¿Ok? Nosotros sabíamos que los rusos estaban promocionando ya la Sputnik Light. Ahora, no sabíamos efectivamente que era el componente 1 al cual ellos le llamaban Sputnik Light. Pero dentro del contrato firmado con nuestro país está bien configurado que nosotros debemos recibir el componente 1 y el componente 2 de la vacuna. Por lo tanto, eso se está respetando y nosotros vamos a hacer que las mismas se respeten. No, pero acá hay algo que no está bien. Porque vos me decís que la Sputnik Light no tiene todavía el certificado de uso de emergencia en nuestro país, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que nosotros nos dimos por enterado que el componente 1 es al cual ellos le llaman Sputnik Light. Ya sé, pero entonces, si es así como ustedes están diciendo, que el componente 1 de Sputnik V es idéntico a la Sputnik Light, que es monodosis ahora dicen los rusos, entonces, ¿por qué van a necesitar un certificado de uso de emergencia si supuestamente es la mismísima vacuna con otro nombre? Acá hay algo, o sea, si vos decís que se necesita un certificado de uso, ya sea acá, en la China o en el Congo, es porque no es igual. Porque si fuera idéntica, ese certificado de uso ya está. Claro, pero lo que pasa es que ellos tienen que enviar una serie de requisitos que te puede explicar mejor la doctora Gamarra, donde tienen que explicar todos los componentes, todo lo que tiene para que nosotros le demos la autorización. Pero entonces no estás uso... seguro que tienen los mismos componentes. No, es lo que dicen los rusos, es lo que dijeron los rusos en su comunicado, de que la Sputnik Light, bla, 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 320.000 personas, tanto del porcentaje de efectividad. No, pero de los la rusos vacuna. pueden decir otra cosa. Los rusos pueden decir que se les dio la Sputnik Light porque de verdad vinieron acá, la Sputnik Light, y hicieron un experimento con nosotros. No, es porque eso no significa, los rusos en ningún momento, yo no leí en ningún lado que diga la Sputnik Light es idéntica a la primera dosis. Eso yo no leí en ningún lado. ¿Ustedes me certifican eso, que es la misma? Claro, primero te aclaro que entre paréntesis en su comunicado ellos ponen que es el componente 1. Lo que yo te puedo decir desde la autoridad regulatoria es que recién a última hora del jueves, en realidad entre el jueves y viernes, recibimos la comunicación oficial de Gamaleya de que la Sputnik Light tiene la misma fórmula que el primer componente de la Sputnik V. Entonces, ese es un documento que todavía estamos evaluando nosotros. Ellos informaron la fórmula, toda la composición de la fórmula, ensayos clínicos realizados en 4 países que no somos de la región, sino que del África, Asia, creo que Congo y por supuesto en Rusia. Y ellos tienen un registro sanitario totalmente distinto en Rusia. O sea, la Sputnik V tiene un registro sanitario y un uso de emergencia. Y la Sputnik Light, yo estuve compartiendo esta información con otras autoridades de la región y también verificando en la página de Gamaleya, y la Sputnik Light tiene registro sanitario por separado. ¿Y por qué? Del Entonces, 6 de mayo de mi este año. reina, no tiene sentido pues lo que me están diciendo. O sea, si es el mismo componente, no tienen por qué decir lo que hicieron. Saben que ahora le vamos a cambiar nomás de nombre, en todo caso hubieran dicho los rusos, porque nos dimos cuenta que que la primera vacuna ya era suficiente para darle suficiente inmunidad y vamos a desechar la segunda dosis. Pero Así mira, sería coherente, pero... te quiero explicar. ¿Cómo tenemos la certeza de que la Sputnik V
es exactamente idéntica a la Sputnik Light. Y ¿no? porque estamos evaluando el documento, yo hice llegar a las no autoridades del tenemos certeza, ministerio. entonces. No, estamos Nunca va a recién tener en evaluación de la información que ellos nos hicieron llegar. Todavía nosotros no podemos decir son idénticas, porque tenemos que evaluar no solo los ensayos clínicos, sino la fórmula y el proceso de fabricación. Porque en un biológico, sobre todo en un biológico, pero en cualquier medicamento, tiene mucho que ver la presentación del producto, por sobre todas las cosas, y la dosificación. Entonces, ellos tienen un registro para Sputnik Light porque es monodosis y tienen en Rusia, por supuesto. Sí, sí, sí. Y tienen otro que es para la Sputnik V, Entonces que no es es de igual. 2 componentes entonces no es igual. y de 2 componentes. Entonces no es igual. Entonces, No es igual. claro, entonces, O sea, ¿qué es lo que ¿o no ellos es igual o estamos todos locos? O sea, ¿por qué nos ellos- acercan? Claro, y ahora nos acercaron los estudios que estamos mirando, pero para eso todavía nosotros tenemos que evaluar. Bueno, pero ¿cuál nos pusieron a nosotros? Tampoco sabemos ahora. El primer componente. El primer No componente. sabemos porque ellos dicen que nos pusieron la Light. O sea, Lástima que, bueno, El no primer componente, tenemos una por eso nos foto están para... enviando el segundo componente para ya sé, completar. pero ¿por qué dicen ellos en su comunicado oficial que lo que nos pusieron a nosotros es la Sputnik Light? No dice la Sputnik V. Nosotros recibimos en el programa ampliado de inmunizaciones y después con la fiscalización de Dinavisa, recibimos nosotros las cajas totalmente selladas y eso se hace una apertura, se controla conjuntamente con Dinavisa, se evalúa lo que es el delineamiento técnico de la industria con la composición que está en el frasco rotulado y eso bajo fiscalización de Dinavisa nosotros autorizamos después de todo eso la distribución en las ¿Y qué regiones. decía en todos esos Componente frasquitos? 1, Componente componente 1 que tenía un color diferente la tapa del componente 2. Dice claramente... No decía Light en ningún lado. No. No. Y en ningún momento a ellos le dijeron, ¿saben? Queremos hacer la prueba con Paraguay, así como hicieron con otros países. No, mira, la primera información que tuvimos la recibimos el jueves. A ver, ¿a quién tenemos que creer, Mateo? No, en primer lugar hay que ver qué resultó de la reunión que tuvieron las autoridades presentes con el Fondo de Inversión Rusa que fue hace 15 días aproximadamente. Pues me llama la atención que el jueves pasado se enteren que la Sputnik Light es el primer componente de la Sputnik V. ¿Por qué? El 11 de agosto del 2020 se registra en Rusia la Sputnik V componente 1 y 2, con componentes diferentes en su constitución. Sí. Uno usaba un Un inmunogénico, el adenovirus 26, y el componente 2, el adenovirus 5. ¿sí? El 29 de marzo del 2021 se registra en Rusia, como dice María Antonieta, la Sputnik Light. Y ellos, los rusos, en ese momento dicen, la Sputnik Light Sí. tiene la misma composición Sí. que el componente 1 de la Sputnik V. Eso ya fue en mayo. En marzo El 6 de mayo, Sí, el 6 de mayo. este año. De este año. Ellos registran el 29 de marzo la Light y hablan ellos el 6 de mayo que es el mismo componente. Pero ella dijo algo muy interesante que a mucha gente que no está en el área científica se le pasa. Es diferente que sean los mismos componentes. Dentro del derecho de la propiedad intelectual entra lo que es la transmisión de conocimientos. Y cuando vos patentás un producto biológico o vos patentás cualquier invento, nunca la tecnología y el conocimiento plenamente está descrito dentro de la patente. Porque si no va a pasar lo que dicen los de la ley antimonopolio del gran debate del Senado. ¿Por qué nosotros vamos a tener que hablar de nuestro know-how, nuestra tecnología, nuestro Claro. desarrollo, nuestros conocimientos? ¿Quién va a quererlo hacer inversión en investigación? En cambio, ¿qué decía la OMS en junio del 2020? Señores, vamos a hacer el setup, ¿verdad? La flexibilización. El acceso mancomunado de acceso a la tecnología contra la COVID. Y solamente 22 países se asociaron a eso. Es decir, que finalmente cada desarrollo, nada se sabe a ciencia cierta, ni nada se difunde a ciencia cierta sobre la tecnología y el conocimiento en los diferentes desarrollos. Cuando yo digo que es confidencial dentro de la industria desarrolladora, es porque justamente ese conocimiento y esa tecnología no es transmitida. No es que no conocemos nosotros los componentes de la vacuna, todos sabemos que
Sí, vector viral, ARNB, virus inactivado, nanopartículas. ¿Pero son su unidad idénticos o no, según vos, el componente Sputnik V, primera dosis, que la Sputnik Light? Bueno, eso dicen los rusos, pero yo no te puedo dar certeza de eso. Claro. Los rusos dicen eso, pero yo no te puedo dar certeza Bueno, de eso. pero entonces vamos ¿ustedes creen, partiendo de la base que ustedes, en principio, creen lo que dicen los rusos, en el sentido que hacen lo que dicen los rusos, que tienen un componente 1 y 1-2? ¿Para qué nos están aplicando el componente 2 ahora? El tema, y quiero agregar un poco primero lo que decía el doctor Mateo, que esto justamente, y sobre todo en los biológicos, nunca son iguales estos productos biológicos porque tienen distintos procesos de fabricación. Hasta que nosotros no comprobemos que el componente 1 tiene el mismo proceso, las mismas moléculas, el mismo recipiente, que el componente 1 y la Sputnik Light sean, ahí recién vamos a poder decir que son idénticos. Pero esa información tampoco seguramente no lo va a transmitir el fondo ruso, porque sería que yo te enseñe a hacer una torta de chocolate como yo hago y te salga exactamente igual. O sea, hago una comparación así sencilla. Propiedad como para intelectual. Es propiedad intelectual. Bueno, entonces, entonces, para que sean idénticos, tienen que tener el mismo proceso de fabricación con los mismos componentes. Pero ellos dicen que es igual. Ellos dicen que es igual, ¿verdad? Sí, de pero mayo. nosotros Bueno, no podemos saber todavía Bueno, eso. Pero partiendo de que los propios científicos rusos, los que nos venden su producto, dicen que es igual, y no solamente dicen que es igual, dicen que nos aplicaron a los paraguayitos la Sputnik Light, porque eso yo Los después... paraguayos, argentinos, Ellos venezolanos, también. bolivianos. A todos. Ellos también. A todos. A todo el mundo. O sea, Ellos también se sacaron un sacó- comunicado. Ellos Con también se Argentina. aplicaron A todos. en varios países del mundo, no No solamente existía. Paraguay. La Light existe a partir de este año. Y bueno, pero entonces quiere decir que, ¿cuál es lo que nos aplicaban a nosotros? La Sputnik B componente 1. No, pero ellos dicen otra cosa ahí. No. Ellos dicen que se aplicó Sputnik Light, que es equivalente, que es Al idéntica componente 1. al componente 1 a la Y Sputnik bueno, B. pero dicen, ustedes se aplicaron la Sputnik Light, dice ahí, los paraguayos. Hay que ver si eso es cierto. Ay, bueno, y por eso digo, entonces, a ver, ¿qué hace un ser de 4 patas como yo, verdad? Que se aplicó la Sputnik, que no sabe, sí. Hay que ver si es cierto que es Light, no es Light. Me vendría bien Light por el tema de que no me Aplicar la engordaría, segunda pero digo, dosis. El tema es que Completar el esquema. La No. decisión está tomada. no, Completar la el decisión esquema. de ustedes está tomada. No, de las autoridades. Y las autoridades que hagan con su cuerpo, y para no decir otra cosa, con su, ya sabes qué, Pero es que lo no- que quieran. Pero yo te voy a decir una cosa, no tiene coherencia lo que ustedes me dicen como autoridad médica. ¿Por qué no tiene coherencia? Los rusos, que son los que científicamente saben perfectamente en qué consiste su vacuna, aunque nos digan a la mitad o nos confundan, nos están diciendo, miren, nosotros que somos los científicos rusos que hicimos esta vacunita Spunky, ¿verdad? Ya decimos que no hace falta el componente 2, ¿verdad? Eso no dijeron. Lo dicen. ¿Cómo que no? No. Si dice que la Light es monodosis. ¿Qué quiere decir monodosis? Le pregunto. No, ¿Qué pero quiere decir Se monodosis? deja entender lo que Mina está traduciendo. No, pero obvio, no deja entender. Pero ellos no escriben eso, pero se deja entender. No, pero Mina. monodosis, pues no sé, no Sí. hace falta que diga monodosis, significa que es una dosis, mono no es No, de no, chimpancé, sino que de uno. O sea, obvio que es monodosis, es porque es uno. Entonces, ¿por qué yo me pondría la segunda dosis, verdad? De esto si supuestamente con una monodosis, que es la que nos finalmente se convirtió, esa que nos pusieron en monodosis, porque según ellos dicen que es igual, y no solamente que dicen que es igual, sino que dicen que acá se aplicó la y nos Light. utilizan Claro. a nivel internacional. Exacto, como referencia Como de que la Light Una locura. con una sola dosis tenemos el 93% de cobertura. Entonces, ¿para qué? Es así lo mismo que yo le dije a Narri por teléfono. Escúchame, ¿por qué me voy a tener que poner yo la vacuna 2? Sí. Es lo mismo que, no, porque como ya compramos y se comprometieron. Yo compré otro antibiótico, pues ya no me hace falta, porque ya compré, ya tomar nomás el otro antibiótico que me sobró. No, es así. Si mi cuerpo, si me dice el médico y la ciencia que mi cuerpo no necesita este otro antibiótico, Pues- ¿por qué yo tendría que tomar más remedios? pues, a mí me parece... O sea, ¿es lógico o no lo que estoy planteando? Sí. Pero- Súper, es súper lógico. Sí, es Súper. lógico, pero hay algunos datos que también tendríamos que ver. analizar. Primero, Sputnik es una de las vacunas, la única vacuna que tiene componentes diferentes. Sí. AstraZeneca también es de vector viral y son 2 dosis y es el mismo componente. Entonces, incursiona Rusia con una vacuna también innovadora, pero con componentes diferentes. Y la justificación a esto es que
Es un vector viral, es un virus que no se replica. El organismo lo reconoce como extraño, desarrolla una inmunidad. Y entonces para la siguiente dosis ellos creen que no va a tener la misma potencia si repetís el componente. Y por eso lo hacen con un vector viral diferente. Entonces el organismo no lo reconoce como un anterior, lo reconoce extraño, entonces ingresa nuevamente, ingresa con la información y aumenta la respuesta inmune y lo sostiene por más tiempo. Y al ejemplo que mencionás de si yo ya me curé con 3 dosis de un antibiótico, pero tengo el otro, ¿para qué voy a tomarlo más? Eso es para un tratamiento hacia un evento reciente particular. Y lo que nosotros hablamos es de una inmunidad que nosotros vamos a prevenir eventos futuros y no sabemos por cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque los científicos rusos que hicieron la vacuna... Pero me crees lo que yo te digo. Sí, te creo. Entonces, cosas son cosas diferentes. Exacto, y ese análisis lo que hace es que permita que esta vacuna nos ofrezca esta efectividad que se demostró por lo que ellos comunicaron. No se demostró. Lo que ellos comunicaron, okay, no está demostrado. Eso es una pero falsedad. aparte al revés, ellos lo que comunicaron... No quiero salir del debate a donde instalaste. Bueno, entonces con esos resultados que ellos comunicaron, mencionarle que eso es en ese punto en particular y dicen, con esto nosotros estamos demostrando seguridad. ¿Por qué? Porque enfrente le tienen a otras vacunas con la misma composición como AstraZeneca, que tiene seguridad, es cierto, pero que también se demostraron eventos adversos relacionados a la aplicación de esa vacuna. Entonces están diciendo, es seguro. Y además, con esto estamos demostrando también una efectividad. Esa es una situación que en ese momento puede ser claro, pero que en 2 a 3 meses nosotros tenemos que saber si sigue siendo efectivo. Seguro, sí, ya está demostrado, pero sigue siendo efectivo para protegerte de infecciones futuras. Eso es lo que con el componente 2 se garantiza porque eleva la respuesta y lo sostiene por más tiempo. Yo no sé si eso es cierto. Sí, eso es cierto. No estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice Héctor, debatiendo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Sí. Los estudios de Gamaleya demostraron que la aplicación del componente 1 más el componente 2 tiene una efectividad por encima del 94-95%. 93.2. En mayo ellos publican los estudios de fase 3 de las like y apenas llega al 80%. En primer lugar, porque te tenés que aplicar vos la segunda dosis del segundo componente de la Sputnik 1 que ya te aplicaste la primera, porque es mucho más es mucho más inmunogénica, tiene más efectividad. De 80, ¿verdad? Pues no le vamos a hacer caso al reporte que ellos pasan del 93.5 de 320.000 dosis aplicadas en Paraguay, donde no se hizo ningún tipo de estudio serio, ¿verdad? Pero aparentemente yo creo y confío, porque es un laboratorio de referencia importante en el mundo y los rusos son grandes, no solamente científicos, literatos, es decir, es un país importante, con grande gente. Ellos hicieron los diferentes fase 1, fase 2, fase 3. Claro. Es mucho más efectiva ponerte los dos componentes en primer lugar. Estamos hablando de un 94-95% versus un 80% que ellos tuvieron en la Sputnik Light. Obviamente que esos son los estudios de eficiencia. De eficiencia, no de efectividad. La efectividad se mide ya en población abierta. Tenés un 15% más de cobertura para tu tranquilidad, para que te apliques el componente 2. Y 2, porque nuestro contrato es 1 millón de dosis del componente 1 y componente 2. A mí no me importa porque nuestro contrato... Pero es mucho más efectiva. No, pero no me vayas a poner el ejemplo de nuestro contrato. ¿Pero por qué te vas a entrar? Porque si en la ciencia después avanza, yo tengo un contrato... No te va a hacer daño. Firmado. No te va a hacer daño. En el 2000 y después la ciencia o ellos mismos avanzaron, ¿verdad? Pero te va a hacer daño. Y dijeron, no hace falta, la 2 es más. No dicen eso. Claro que dicen. No. Ellos están dicen hablando que ellos de tienen monodosis, pero no dicen que si vos te aplicás. Si yo me aplico Johnson, no significa que yo me equivoco porque no me apliqué Pfizer. Claro. O Moderna. Vos me puedes decir que vos fuiste Tommy. ¿Por qué no te aplicaste Moderna? No, pues yo me puse AstraZeneca. Pero qué bobo, ella me va a decir, ¿por qué no te pusiste Covaxin? No, pues yo estoy hablando del mismo laboratorio. Del mismo laboratorio. Estoy hablando que los mismos rusos nos dicen que ahora hay una vacuna que se llama Light, que es la que, según ellos, nos aplicaron a nosotros, que no necesita una segunda dosis. Que la otra sí que era 1 y 2. No. Es más, por algo luego ya no estaban produciendo la 2. Claro que no. O sea, y no te llama la atención. ¿Y Argentina lo que está haciendo? ¿Sabes lo que está haciendo Argentina? Sí. Está produciendo la 2.
el ¿Y sabes laboratorio lo que está haciendo Richmond. Argentina? La ministra se va a Rusia porque no entiende qué carajo es lo que le ¿y sabe qué vendieron. está haciendo Argentina? Está haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, señor ministro. Investigación. Tenemos que ver con qué componente podemos nosotros cruzar o sinergizar. Intercambiabilidad. La Sputnik 1, el componente 1. Argentina tiene 2 trabajos en la ciudad de Buenos Aires. Uno de 350 y el otro 650 personas, ¿verdad? Mezclan el componente 1 de la Sputnik, segunda dosis Moderna, segunda dosis AstraZeneca, tercera dosis Sinopharm y segunda dosis, primer componente otra vez la primera. Hasta eso hicieron los argentinos. Primer componente y después de 90 días, primer componente de la segunda dosis. Y ellos están teniendo resultados muy favorables. ¿Por qué? Porque también están en la desconfianza que estamos nosotros. Porque la información que nos pasa Gamaleya y el Fondo de Inversión realmente es poco serio. Ay, bueno, entonces yo ante la información poco seria, ¿verdad? Yo famoso, más vale abstente. Ante la duda, abstente es mi política. No es que ante la duda, probá. O sea, son dos políticas que uno puede tener en su vida. Ante la duda, abstente, o ante la duda, probá. Y por eso, abstenete, no ponerte una monodosis, como ellos dicen ahora, que es lo actual, y seguir poniéndote las dos dosis donde conseguir una buena Pero yo efectividad. quería saber cuál es la verdad, la primera versión de los rusos o la segunda versión de Ante los la rusos. duda, abstenete de la nueva condición No, al no revés, me demostrada. abstengo de incorporar en mi cuerpo más experimentos. Ya hicieron un experimento, no voy a seguir experimentando. Y no déjame experimente joder. con la LAI, experimentar con la componente 1 y componente 2, que está demostrada su alta efectividad y su seguridad. Y No, no por algo cambiaron los rusos. Por algo ya van a cambiar. Los rusos, como vos mismo estás diciendo, es Nina, gente científica y por algo... Son cosas diferentes. Todos van a cambiar. Tanto Héctor como el doctor Almerite están diciendo, el componente 1 tiene 80% de efectividad, con el componente 2 va hasta el 93% de efectividad. Eso es categórico, por eso nosotros seguimos insistiendo y dijimos de un inicio que nosotros vamos a hacer respetar, más allá que no te diga que quiero hacer respetar el contrato establecido, nosotros vamos a hacer respetar el contrato establecido porque da mayor margen de seguridad al paciente. O sea, vos no vas a tener un 80% de efectividad nada más, vas a tener un 93% teniendo los dos componentes. Por algo, los rusos cambiaron y ya van por la monodosis. Pero ya no nos hubieran enviado el segundo componente. Ay, bueno, pues lo que pasa es que se comprometieron. Tienen Y no que es que cumplir. como vos mismo decís, no es así que hay que si te pones el segundo te vas a convertir en rusa, sino que evidentemente por algo cambiaron. O sea, no van a cambiar para peor. Mira, se supone hay- que la ciencia avanza, no retrocede. Hay algo que también me gustaría decir. Yo conozco, creo que bastante, el sector farmacéutico. En primer lugar, desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica, tienen 2 registros sanitarios porque hay algo en el proceso de fabricación que es distinto. La Exacto. tecnología. O si no, Es lo que yo te digo, no, Sí. no En el- tiene sentido que sea claro, idéntico. seguro. Entonces, eso Sí. es casi seguro. Y Sí. cuando se registra un medicamento, la empresa tiene la obligación de entregar el proceso de fabricación. Así sea una aspirina o sea un biológico, con más razón en un biológico. Además, es lo que dice nuestra normativa. Pero también, conociendo un poco el sector, te digo que el marketing farmacéutico siempre es agresivo y siempre hay que mirar muy bien y estudiar muy bien antes de tomar decisiones. Entonces, quizás sea una estrategia de Gamaleya o del Fondo Ruso para dar a conocer esta nueva versión, digamos, de la Sputnik Light. ¿Por qué? Porque están seguramente queriendo solicitar el uso de emergencia también para la Sputnik Bueno, Light. yo les pregunto Entonces, algo. creo que y- puede y- ser una estrategia comercial, No digamos. nos prestemos para eso como país, señor Sí, ministro, por favor. entonces, Bajo ningún por eso, punto de vista. por eso Por es, favor. quiero, quizás no es políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero bueno, sin filtro, digo que la estrategia de marketing de la industria, lo saben los médicos muy bien, siempre a veces también hay que tener en cuenta, ellos cuando quieren, digamos, introducir una nueva molécula o un nuevo producto, siempre está el tema del marketing de por medio. Entonces yo quiero pensar que sea una estrategia de esta empresa productora para poder inducir al uso de emergencia también Yo de lo la que les Sputnik Light. pido a ustedes, les pido porque soy educada, pero en realidad les exijo, sería la palabra, ¿verdad? Como una de las 320.000 personas que se puso la Sputnik, es que ustedes, pues yo le llamé, hablé con llamé a la embajada rusa, me atendió Víctor, un tal Víctor. Víctor, ¿verdad? Hablé con él, etcétera. Yo lo que quiero es que ellos aclaren oficialmente
ustedes como país y como Estado, ¿verdad?, le pidan Ellos. a ellos, a los rusos, ¿verdad?, que aclaren oficialmente qué puta nos pusieron, ¿verdad? Si es la Sputnik Light o la versión esa Sputnik V primera dosis. Yo exijo que ustedes les exijan que aclaren si se equivocaron y la secretaria tipeó mal esto que acaba de leer Mateo Valmelli, o si en realidad no pusieron la Sputnik Light. O sea, esa cuestión oficial yo quiero y exijo que ese laboratorio les diga a ustedes eso, solamente eso quiero que les diga. Y que ustedes muestren a la opinión pública qué les contestó a los rusos. Con eso yo ya voy a saber qué hacer. Pero ellos tuvieron una reunión hace 15 días. Y bueno, pero todavía no había salido pues No, pero eso, lo de la Light es del 6 de mayo de este año. Ya sé, pero la que nos pusieron a nosotros, ¿cuál es? Eso quiero que digan. Pero te tengo que ir a la pausa y me contestan. ¿Cómo no? Bueno, atención, ya sabés que como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón. Una amiga entrañable acá, Narri también, ¿verdad? Amiga común. Una amiga en común que tenemos. Sí. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, puedes llamar a su taller 021 52 50 60. 021 52 50 60. También agradecerle a los chicos y las chicas de Joseph y al querido Joseph y Lili que de verdad me agasajaron por mi cumpleaños, así que muchísimas gracias, de verdad. Y que también me miman desde hace tanto tiempo. Ya sabes que la casa central de Joseph queda ahí al costado, en la avenida Fernando Lamora, al costado de la terminal de ómnibus. Así es que también tienen todo este mes de agosto, por el mes de los niños, promo especial de Alfa Par para todos ustedes. Ahora sí, brevísima pausa y enseguida nos contestan a ver si pueden exigir, si deben exigir o no al laboratorio que nos digan a ver por qué ese comunicado, qué es lo que nos pusieron, qué es lo que nos enviaron finalmente. Pausa y volvemos. Ministro, sacarle un compromiso sobre que queremos una aclaración. Yo nunca hablo en nombre de los 320.000 ni todos los paraguayos. Ya pedimos una aclaratoria el viernes a la tarde. Ah, le han pedido. Ya. ¿Y qué le contestaban? Todavía no. No, viernes a la tarde, hoy es Sí. domingo, medio... Ajá. Todavía estamos Bueno, esperando pero respuesta. han pedido, eso es muy importante. Sí. ¿Y en qué consistió la aclaratoria concretamente? Y especificar si corresponde al mismo componente de que estamos hablando eso con respecto a la Sputnik Light, ¿verdad? Pero como muy bien lo dijo el doctor Valmeri anteriormente, hay una cuestión también que no creo que den todos los datos precisos con respecto a qué componente, qué tiene cada vacuna, pero especificar para dar un poquito de claridad también a nuestra población, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos como Ministerio de Salud es que la gente esté inmunizada, que tenga la mayor efectividad posible. Y en este caso, nosotros cuando nos comprometimos, estamos hablando de la Sputnik V, que tiene, insisto, dos componentes, componente 1 y componente 2. Componente 1 tiene un porcentaje de efectividad, con el componente 2 se llega a un mayor porcentaje, y eso es lo que queremos lograr, que la gente no crea que se quede solamente con un componente y que tiene menos efectividad. Entonces lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de gente posible y con la mayor efectividad posible. Claro, pero aparte de que te tienen que aclarar, a ver si lo que nos inocularon es Sputnik Light o la Sputnik, porque hicieron un experimento con la Light con nosotros, le tienen que aclarar eso, porque ¿por qué ellos ponen Sputnik Con nosotros Light? y con varios otros Bueno, no países. importa, a mí me hemos importa a hecho. nosotros. Sputnik Light, ¿por qué pusieron eso? Te tienen que aclarar eso primero. En segundo lugar, también si te dicen que es casi el mismo prácticamente componente y que se ha convertido en monodosis, entonces, segunda pregunta, ¿entonces es necesaria la dosis 2? Tendría que preguntarle a ustedes, porque a lo mejor ellos ya han comprobado que no es necesario. Porque si no es necesario, por favor, envíenme entonces más cantidad de Sputnik Light V o Moishupe. En vez de la 2. En vez de la 2. Apenas tengamos la respuesta, te voy a estar informando. Mira. Pero ¿verdad que es lógico lo que te estoy Pero preguntando? recontra. ¿Es lógico o no, Mateo? Lo mínimo que se puede exigir. Sí, lo que No, pasa pero es eso que- también es que para qué ponerte Totalmente de acuerdo. las dos Bueno, y comprar pero- nomás esa plata que Totalmente de acuerdo. 100% estoy A de ver, acuerdo contigo. ahí Vale, hay- Mateo, hay- si no, Mateo Valmelli estará expulsado. No. Estoy súper de acuerdo No, contigo. es Lo que yo que quiero es más que estoy tengan la diciendo. tranquilidad que en el frasco de donde salió la dosis que se te inoculó a vos y a 320.000 paraguayos, decía Sputnik V componente Componente 1.
No decía Sputnik Light. Lastimosamente no fotografié el frasco. Nosotros tenemos, pero Mina, tenemos en los Dinavisa. Pero tenemos todo lo los que frascos. Ahora, El de verdad, porque rotulado. si no es necesario... Claro, que nos traigan sería la light. Que nos traigan más Aumentamos cantidad, aumentamos la cantidad, con Pero el mismo entre precio. comillas, estimado Entre doctor. comillas, porque la efectividad varía un poco. Por eso, justamente por Bueno, eso. pero no tanto, escúchame, en ese mismo comunicado que dicen que nos pusieron la ley acá en Paraguay, ellos hablan, Narri, de datos, que me imagino que le habrá pasado a ustedes, digamos, ¿verdad? Porque ellos no vinieron a hacer acá ningún trabajo. Ustedes le pasaron, me decías vos, información sobre haciendo cruzamiento de datos Sí, de la pero- efectividad de la vacuna. ¿En qué sentido? ¿Qué datos es lo que le pasaron, por ejemplo? Lo que pasa es que Dinavisa en realidad se encarga más bien de la farmacovigilancia, es decir, Sí. del reporte de efectos adversos, Eso, más que de otra cosa, y esos datos los compartimos con el país siempre, o sea, es un trabajo conjunto que hacemos. Pero eso precisamente no tiene nada que ver con esto que estás diciendo, ¿verdad? La farmacovigilancia se hace, SAVI se llama en el caso de los biológicos, pero eso es un trabajo conjunto que hacemos. Los datos que seguramente no son datos que los pasamos nosotros, pero son los datos que cualquier empresa productora te solicita. Bueno, sobre ¿qué- todo qué- los qué- biológicos. qué Por datos ejemplo, le pasamos? A te ver. preguntan, en este caso de las vacunas, Sí. de estas personas, ¿cuántas se enfermaron? Exacto. ¿Cuántas se internaron? ¿Cuántas murieron? fallecieron? Entonces, esos son los datos sencillos que se ¿Esos le datos pasó. quién le pasó? Eso no ¿El implica país? que sea... No. Nosotros Bien. participamos en la entrega de lo que es efectos adversos. Por eso decía seguridad. En los datos que se menciona como efectividad, que en situación real, como decía Tomás, esos datos se basan en, por ejemplo, lo que mencionó Narri. Cuántos se infectaron, No, pero todo cuántos eso se ustedes tienen internaron. sobre la Sputnik. Claro, y eso es de Está vigilancia de la registrado, salud, Por eso está registrado. ¿Pero ¿verdad? quién es Dinavisa o es ustedes? ¿Quién? Vigilancia de la quién? salud. Vigilancia de la salud. Ah, eso. no está acá No. ahora en la mesa. Bueno, Vigilancia de la Pero- Salud, espera, tiene esos datos sobre la Sputnik y otras vacunas también. Claro. Bueno, a ver, las personas que se vacunaron, ustedes tienen obviamente el El nombre, registro, claro. el registro de todas las personas. Sí, sí. Cruzan con la gente que dio positivo. Sí, el posterior COVID, a la posterior vacunación, por vacuna. ejemplo. Y cruzan con la gente fallecida que se Sí, hayan con la que se aplicado. internó. Claro, y también con la que se internó. Todos esos datos ustedes le pasaron a los rusos. Sí, como digamos. se le pasa a todos Sí, sí, los no que estoy diciendo que solicitan, ¿verdad? solamente. Bueno, y, pero- y es un estudio que de hecho Entonces, se hace en base a normalmente. eso es que ellos sacan esta información de que tienen el 93%. Con muchísimo sesgo. Con una fórmula que Bueno, ellos con muchísimo tienen que... sesgo, hay que decir la verdad, con muchísimo sesgo. Eso Muy no, sesgado. no es real. Porque vos no sabes de esos 320.000 paraguayos que fueron vacunados con la Sputnik 1 si ya tuvieron la infección natural previamente a la vacunación. Claro, yo, por ejemplo. Por ejemplo, tu caso. Sí. Vos ya sos 319.000 entonces, nomás lo que sirve su vacuna like de 93.5, porque vos tuviste la infección y después te vacunaste. Y como vos, un centenar de gente. En segundo lugar, no sabemos si los grupos que fueron vacunados inicialmente con Sputnik, que fueron los grupos más vulnerables, realmente se adherieron mejor a las medidas de protección. Y las medidas de protección ya tuvo una influencia sobre la posibilidad de infectarte o de infectarte grave o de entrar a terapia intensiva o de morirte. Porque la gente usaba tapabocas en esa época. Es decir, Claro. que lo que Y la sacaron edad los también. rusos, por más que se enoje La quien edad. se enoje, La edad también, Tommy. la edad, grupos etarios, Sí. es una tomadura de pelo. Pero además, vuelvo a repetir lo que dijiste, Tommy, con respecto a los estudios clínicos. Esto no siguió ningún protocolo. Nada. Para que pueda ser un estudio clínico serio y se pueda publicar, ¿verdad? Y lo saben muy bien los que son investigadores, hay que un protocolo que seguir. Pero ya que estamos, ya que se Esto es hizo... anecdótico. Ya, esto. ya que se hizo el Absolutamente. experimento con nosotros, ya sea por vía de los rusos, por vía de lo que sea, no Por importa. culpa del señor ministro. No, yo no estoy culpando a nadie, aparte acá no, yo por lo menos mi interés no es hallar culpable, sino que esclarecer las cosas, Sí, ¿verdad? eso es lo más importante. Entonces, yo lo que quiero saber es, ya que estamos, ¿cuáles son esos datos que tenemos sobre la Sputnik? En el sentido, acá, si se acuerdan, ¿qué porcentaje en relación a otras vacunas o en relación a la Sputnik mismo, qué porcentaje de gente igual se murió, qué porcentaje de gente igual se infectó o qué porcentaje de gente igual se internó, por ejemplo? No, yo no tengo con precisión esos datos, Mina.
siempre nosotros hacemos un análisis global Sí. en conjunto con Dirección de Vigilancia de la Salud y se hace una presentación semanal Sí. para que también la población esté al tanto de lo que es el impacto de la vacunación. Pero eso no camina solo, como bien dijo Tomás, eso va acompañado de otras medidas que también se va insistiendo. Lo que nosotros sí habíamos mencionado, porque es de rigor cuando son vacunas de uso de emergencia y como cuando hay una farmacovigilancia a nivel de país, son los efectos que pueden temporalmente atribuirse a una vacuna como considerados adversos. Y ahí está, por ejemplo, la presencia de trombos, como aparecieron en otras vacunas. Eso sí, ¿Y en la decirte Sputnik qué? ningún dato Ninguna de cuestión efecto adversa. grave. Ningún dato. Eso sí te puedo decir con Y certeza. en relación a la efectividad, era bastante alto, ¿no? Por lo menos lo que ustedes tienen, digamos. Ya sé que hay algunos componentes variantes que no entran, pero digamos, con las variantes así que se estudia cuánta gente se infectó, cuánta gente murió, por ejemplo, murió más gente, menos gente, a ver, ¿qué sabe Bonardi? Ese dato Bernardi. nosotros, como Dinavisa, no tenemos así todavía los datos, digamos, definitivos. Son todos los que compartimos con Vigilancia de la Salud y con el PAI con respecto a los efectos adversos. Hasta ahora ninguna de las vacunas han demostrado efecto grave, efectos adversos graves. Claro, mencionar también así, Narri, que es muy importante, hablando de la vacunación, que todas las vacunas con al menos una dosis se vio una disminución de internaciones, se vio una disminución de formas graves, se vio una disminución de mortalidad, que no hace falta hoy día hacerlo tan específico porque es tangible en una epidemiológica, pero eso va sumado a todo lo que vivimos también como situación epidemiológica de alta transmisibilidad. O sea, todo eso resulta en un efecto beneficioso hoy, ¿verdad? Sí. Por eso, eso sí es tangible. Ahora, eso traspolado a un análisis individual, sin que exista sesgo significa cosas que te pueden enceguecer o confundir, sino que claramente debido a esta vacuna, sin que haya ninguna intervención y decirle gracias a esta vacuna se logró este dato, bueno, eso sí habla de un ensayo clínico mucho más prolijo que están mencionando los amigos aquí en la mesa. Que no se hizo. Ahora, ¿y cómo va el tema en general de la vacunación, ministro? En el sentido, tenemos datos bastante auspiciosos en ese sentido, de que ¿cuántos vacunados ya tenemos con primera y segunda dosis, con primera solamente? ¿Cómo estamos en la vacunación en general? Bueno, tomando un universo de que a un inicio nosotros habíamos planteado vacunar a los mayores de 18 años, Sí. son 4.500.000 personas aproximadamente. Sí. Y considerando eso, que tenemos un poco más de 2.300.000 personas ya con una dosis, Casi el 50%, digamos. por encima del 50%. Con una dosis. Con una dosis. ¿Y con dos dosis más o menos? Y son 1.533.000 al cierre del viernes a la tarde. Sí. Jueves a la tarde en realidad. Ayer. Entonces estamos hablando ya de un 33% prácticamente de la población ¿Y cuántas más o objetivo. menos, si se acuerdan, personas Con infectadas dos dosis. no digo que hayan tenido COVID en el Paraguay, los positivos en total, ¿se acuerdan? ¿Testeados? Sí, testeados. 459.000. No, más había. No, por ahí. ¿No? Testeados. Ah, bueno, 459, vamos a poner Testeados. 450, por eso vamos a poner 450 porque es más fácil así, ¿verdad? Y multiplicado por 4 más o menos tiene que ser, porque no todos fueron testeados, ¿verdad? ¿O por cuánto? 4 o 5, 5 yo diría. Por 5, bueno, Porque entonces- en el brote fue muy intenso la transmisión. Bueno, vamos a 2.500.000 paraguayos que hayan tenido ya. 2 millones. Bueno, 2 dos. millones. Bueno, 2 millones de paraguayos que hayan tenido. Más 2.300.000 que fueron vacunados con la primera dosis. Pero O sea, están solapados ahí, porque hay algunos que Algunos, ya claro, tuvieron. que tuvieron y no, claro, no Caso. podés, no Mi- podés mi caso, sumar. Mi caso, No yo podés sumar. estoy en el bando de lo que tuve y estoy en el bando de los vacunados. Los vacunados, claro. Entonces ahí ya se repite. Yo también. Pero por eso vamos a poner la mitad nomás. Entonces 2.300.000 más la mitad de los otros. O sea, podemos decir que tenemos como 3 millones de personas con anticuerpos en el Paraguay de los... ¿Verdad? Puede ser. Sí, puede ser. Yo Más creo o que sí. menos, ¿verdad? Puede ser. Bueno, y la meta es llegar... Porque ahora estamos sin primeras dosis, ¿verdad? ¿O estamos teniendo primeras No, dosis? nosotros, la meta en realidad a principios de año era llegar a 2 millones de personas al 31 de diciembre de este año. Esas 2 millones de personas con una dosis ya Ya se cumplió. llegamos al 30 de julio de este año. Ahora estamos apretando el acelerador a fin de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros como ministerio?
pero tenemos registrado 2.700.000 personas nada más. Poco. Que se registraron para Que se vacunar. registraron para vacunarse, de los cuales un poco más de 2.300.000 ya vienen siendo vacunadas, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Y después tenemos que insistir con el registro y bueno, y si no se registran, salir a buscar. Así mismo. De alguna forma tenemos que salir a buscar a esa gente que por A o B motivo no se registró, no quiso, no está convencida, porque anteriormente al inicio Había muchas de dudas, esta claro. pandemia, la OMS hablaba que en líneas generales un 10% de la población no va a querer vacunarse. Vemos que este número es mucho mayor y vemos un poquito la experiencia también de otros países que es mucho mayor. Países del primer mundo como los Estados Unidos están llegando al 55% de porcentaje de vacunación aproximadamente en líneas generales. Hay estados en los Estados Unidos como el estado de Nueva York que tiene un 70-75% de porcentaje de vacunación y otros estados más conservadores que llegan al 20% nada más de porcentaje de vacunación. Pero no tenemos ahora vacunas para primera dosis. Nosotros estamos recibiendo, Mina, ahora estamos terminando de todo lo que corresponde a segunda dosis, rezagados, y estamos insistiendo con una de las plataformas que todavía nos debe cierta cantidad importante a fin de que puedan entregarnos todo en una sola etapa para poder continuar aceleradamente con este ¿Cuál? plan ¿La nacional. La Pfizer. Ajá. Esto sería, Pfizer, Covaxin. ¿cuándo más o menos sería esto, ministro, vos crees? Y vamos a tener novedades esta semana, Mina. Estamos hablando con la gente de la Ahora Pfizer. no se está haciendo primera dosis en ninguna. Primera dosis no. Segunda estamos dosis. ahora. Solamente Segunda segunda dosis. dosis. O sea, no hay primera dosis. Yo lo que digo a la gente que tiene que recibir su segunda dosis, váyanse, porque yo entiendo, por ejemplo, respeto, a pesar que no coincido, con la gente que es antivacuna y no se vacunó. No puedo entender, pero digamos respeto, ¿verdad? Pero el que se puso la primera dosis tiene que ponerse la segunda, excepto este tema de las Sputnik, porque hay dudas. Muy Hay bien. dudas, por eso que yo tengo la duda, Pero muy bien. legítima duda, Está bien, porque está bien. demasiado poco seriamente se ha manejado esto. Pero ibas muy bien. Pero Ibas muy bien. hay que ponerse la segunda dosis para poder completar, porque las otras vacunas de entrada nos dijeron que estos son dos componentes. Acá nada varió. O sea, ninguna de las otras vacunas, no hay ni una variante ni algo que nos haga dudar. Y es más, así se hizo, donde se aplicó esta vacuna y resultó, ¿verdad? Entonces, está comprobado de que resulta, está comprobado de que este es el modo. Entonces, vayan a la segunda dosis, porque si no, gastaron al repedo una vacuna, ¿verdad? Y no van a tener toda la defensa. Y, lastimosamente, la gente se muere, ¿verdad? Dentro de No es luego todo- que porque si solamente te adquirieras y te resfriaras y punto, No pasa vos ni te vacunes. Claro. Pero se muere la gente. Se muere, pero como mosca se muere la gente. Entonces, sin embargo, no se murió así con la vacuna. O sea, hay mucha más gente muerta por COVID que por la vacuna, que no sé, habrá habido uno o dos que se han muerto por vacuna, pero digamos millones que se murieron porque no se pusieron todas las dosis. Entonces, aquellos que tienen la certeza de haberse vacunado con vacunas que, si bien todas son experimentales, digamos, no hubo ninguna variación, vayan y pónganse, por favor, la segunda dosis. Tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos con esto. El tema de la tercera o la cuarta o segunda o como sea. Estaba leyendo una información en Israel, porque Israel, más organizados que ellos y más vacunados que ellos, creo que en proporción casi no hay, digamos. En sentido. Finlandia. Finlandia más vacunados. ¿En serio? 76% de la población, Ajá. pero 300.000 habitantes. Ah, bueno, claro. Sí, y sin embargo, Ahora Israel casi 7 o más de 7, creo, ¿verdad? Y con 63 o algo así por ciento de vacunados. Y estaba leyendo una información que es impresionante cómo está otra vez con todo. O sea, de haberse sacado las mascarillas al aire libre, digamos, ahora tienen que volver todas las mascarillas. Hay una ola de contagio fenomenal. ¿Y cómo se explica que ellos se vacunaron con la Pfizer, 2 dosis, más del 60 y pico % de vacunados? Entonces, ¿cómo se explica esto de que haya tantos infectados? Si me permitís, Sí. después me gustaría que el doctor Valmeli, que es infectólogo y editor en todo Castro, Sí. en todo caso,
aumenten un poco más sobre lo que se pueda decir, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que el hecho de que estés vacunado no significa que no puedas adquirir la enfermedad. La infección. La infección. Vas a adquirir la infección en una forma leve, probablemente, no en una forma grave, que es lo que justamente esperamos con las vacunas. Claro, ¿sabes qué, doctor? Yo te digo una información que no sé tampoco si es absolutamente real. Daba datos de que hay muchos infectados nuevos, pero también hay internados y también fallecidos. Sí, lo que por lo menos yo hablaba con un compañero que está en España, decían otra vez que tenía una buena cantidad otra vez de casos positivos, Sí. internados en terapia incluso. Exacto. Pero lo que sí daba el dato él era que el 100% de los que estaban en terapia eran pacientes no vacunados. Ah, no vacunados. No al vacunados. 100%. Ese dato es importantísimo, por ejemplo. Ok, como se dice. entonces puede adquirir la infección, como bien lo dijo el doctor Valmelli, Sí. pero va a tenerlo en forma leve. Va a tener mayor cantidad de casos positivos probablemente, pero ya en forma ¿Pero eso más qué leve. significa? A ver. Lo que ¿qué? significa es que vos cuando aplicás un inóculo, lo que vos medís en eficacia son cuatro estándares. Infección, enfermedad grave, Sí. enfermedad crítica y mortalidad. Y las vacunas han demostrado que una vez aplicadas completamente las 2 dosis de vacuna y habiendo pasado un tiempo de 2 a 3 semanas posterior a la segunda, Sí. que es el tiempo que tenés que darle a tu cuerpo para que produzca una respuesta inmunogénica, tenés una cobertura casi del 99% de posibilidad de no tener Formas graves. una forma grave y no morirte, con excepción de aquellos individuos que tengan alguna condición que hagan que su sistema inmune sea deficiente. Llámese pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con tratamientos inmunosupresores, pacientes con tratamiento con corticoides, pacientes con infecciones por HIV que no están bien bajo control o pacientes también que tengan algún tipo de inmunodeficiencia primaria, que congénitamente ya vienen con algún tipo de inmunodeficiencia. Le pregunto una cosa, si alguien sabe acá, ¿verdad? ¿De qué murió la gente durante la pandemia, digamos, con la infección del COVID? ¿Murió más del corazón, o sea, el que tuvo COVID y murió, digo? ¿Murió más de problemas cardíacos? ¿Murió más de problema pulmonar? ¿Murió más problema cerebral? ¿Murió más de qué se murió más la gente? No sé si es científico, lo estoy preguntando. Sí, súper científico. A ver, ¿de qué Problema murió? respiratorio. Más de problemas respiratorios. El problema respiratorio... O sea, atacó más el pulmón que el corazón. El problema respiratorio era la consecuencia de la respuesta inflamatoria inmunológica que se producía en el COVID. Porque Pero- me dijeron que también el tema cardiológico fue muy importante. también. ¿Cómo? ¿Miocarditis puede ser? No. ¿O cómo se llama? Microtrombosis. Sí. Pero bueno, no me acuerdo el nombre de la... Sí, de la- da también miocarditis del COVID. Eso. Y estamos viendo miocarditis postvacunal Post-COVID. también. Y postvacunal. ¿Por qué posvacunal? Y porque también entre los efectos adversos severos, muy poco frecuentes Hay de una las miocarditis. diferentes vacunas te pueden producir ¿Qué es una también miocarditis para la gente? inflamación del músculo cardíaco. Bueno, y esto, digamos, entonces se murió más de qué la gente. No, hay diferentes causas, o sea, son complicaciones a veces de la patología de base mismo que tenía Claro. el paciente normalmente, que son los famosos vulnerables que siempre hablábamos, ¿verdad? Pues ya consecuencia de la larga estadía en las terapias intensivas, ¿verdad? Son problemas, una mezcla de problemas respiratorios, problemas cardiológicos y normalmente la última etapa ya es ya cuando afecta a la parte renal, ya que es una parte ya donde ya no se retrocede normalmente, ¿verdad? Son varias. Pero el varias paciente causas. crítico, grave y de terapia intensiva, ¿cuál era la piedra angular del tratamiento? El oxígeno. Claro. ¿Por qué? Porque la oxigenación pulmonar Categórico. era insuficiente. Claro, pero terminaba, digamos, o sea, que hubo después se muchas complica complicaciones todo. cardiológicas. Se complica Exactamente. todo. Se complica todo. en Se realidad. complica todo. Como cualquier paciente en terapia, mina, de Crítico. cualquier patología, cualquier paciente crítico, a la larga, a mayor cantidad de días que permanece el paciente, mayores complicaciones de por sí. Lo que quería también aportar un poco Sí. es que realmente la COVID es una enfermedad multisistémica, no es tan solo respiratoria. Claro, por eso. a O eso sea, me refiero. afecta al corazón, riñón. Exacto. Entonces, es cierto que tiene un impacto agudo e importante en el aparato respiratorio,
pero no está indemne en ningún solo órgano, incluso en las personas previamente sanas, incluso en los niños. ¿Y cuál es el órgano más afectado aparte de la cuestión respiratoria? ¿Cuál sería? Y posteriormente es el corazón. El corazón, ¿verdad? Claro. Sí, y eso es lo que se ve porque hay una reacción inflamatoria sistémica. Es más, ¿sabes lo que me decía el doctor Quintana, cardiólogo, Miguel? Que es muy importante también que le demos mucha importancia, que entiendo que en un momento de urgencia y de emergencia es cómo atacar en ese momento, cómo salvarle la vida, las vacunas para que no se repitan las muertes, etcétera, etcétera, pero el post-COVID, que a lo mejor no se le está dando la importancia al post-COVID y a veces hay complicaciones posteriores. Claro. Que después, bueno, no te moriste ahí, pero después tenés... Hay infartos, secuelas. Infartos de miocardio un mes después de haber Exacto. padecido un cuadro respiratorio Sí, por eso agudo. que hay que hacer el seguimiento del post-COVID. Tal cual, sí. ¿Y tenemos esa política en el ministerio? No nos da Sí, acuerdo. se está, dentro de todos los incendios diarios que tenemos, Mina, se está dando la medida de lo posible de seguimiento a través de los centros de referencia, ¿verdad? Me hace acordar justamente una de las consecuencias que estamos viendo ahora, me decía un colega, el doctor Morínigo del INERAM, todo lo que están teniendo las estenosis traqueales, que están teniendo la cantidad impresionante que... ¿Qué es eso? Y no sé, Se cierra la cierra tráquea porque estuvieron mucho tiempo intubados. Entonces se adhiere al tubo y eso disminuye el calibre de la entrada de aire a los ¿Y cómo pulmones. se hace eso para...? Y es un procedimiento quirúrgico, otra vez se hace una Una suerte cirugía. de dilatación o un procedimiento quirúrgico, pero estamos viendo muchos casos ahora, ya que tuvimos Cierto. muchos pacientes que gracias a Dios salieron de UTI, pero eso es una consecuencia. Bueno, eso por ejemplo, por eso el post-COVID tenemos que empezar a darle... Mayor Ya sé que importancia. En realidad, es difícil, pero, en realidad hay muchos que dicen que no es post-COVID, sino que es el COVID crónico. Y, bueno, no o sea, sé, muy super X, como se dice. no, ¿verdad? pero O sea, a lo sea que- lo que te digo que el post-COVID sea porque se volvió crónica la... Claro, a lo que voy es que es tan importante como Sí. el cuadro agudo lo Exacto. que viene después, nada Así más es. por Ahí eso. la importancia de vacunarse, Mina, Exactamente. Así es, no me con los quiero. dos componentes. No, O por lo menos cuando se marque otra estrategia basada en el impulso en la investigación que va a poner nuestro país y nuestro ministerio, podamos sincronizar o combinar vacunas con otras que podamos tener. Pero que sepamos los conejillos de India, que somos conejos. Bueno, No, pues vamos a hacer los ensayos clínicos se habla primero. siempre de una... ¿Cuál es entonces, aparte de que te comprometiste a darnos la respuesta de qué te dicen los rusos, qué es lo que nos aplicaron, etcétera, y si hace falta la segunda dosis o no, para que entonces convertir esa plata que gastamos en primera dosis, si con esa es suficiente, etcétera, etcétera? Dejemos la spunky de lado. Por último, el plan de ahora en más es seguir con más vacunas, tu objetivo es llegar a una inmunidad casi total o por lo menos deseada, ¿para cuándo? Y no podría decirte el porcentaje, Mina, porque tenemos relativamente un muy buen número ya, pero es más o menos el límite que están llegando la mayor parte de los países, incluso del primer mundo, ¿verdad? Nosotros vamos, como decía el doctor Castro, vamos a salir a buscar a la gente de ser necesario, tratar de aumentar y llegar a esa famosa inmunidad de rebaño. Claro, por ejemplo, que ¿podrías ya queremos quitar hacer. ese tema de que ya no haga falta registrarse, ministro? Lo ideal, por una cuestión logística, es registrarse, ¿verdad? Sí, pero ya Para que... poder enviar las vacunas con la cantidad suficiente y que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Un registro correcto. Pero cuando ya no lleguemos al límite de que ya no se registre la gente por algún motivo, bueno, ese va a ser el momento que vamos a salir a buscar a la ¿Qué quiere gente. salir a buscar? Poner decir, vamos a estar en tal shopping, en tal cancha, en tal lugar, ¿o qué? son brigadas móviles. Ah, brigadas móviles. Brigadas móviles Van que por barrios. vamos a ubicar, qué sé yo, en el mercado 4, en el mercado Sí. de abasto, en la entrada de los supermercados, donde acuden 3.000, 4.000 personas por día. Con las brigadas móviles recorrer casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad. La idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Y esa mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, y las dosis, cuando hay planes, digamos, que vendrán a corto plazo. Sí, tenemos una muy buena cantidad todavía Sí. por recibir, justamente el... Pero a corto plazo. Sí, el viernes a la mañana Sí. habíamos cerrado ya con Pfizer por 1 millón más de vacunas ¿Que para vendrían este todas año. juntas? Para este año. Sí. Y pretendemos que sí. La verdad que nos dan un cronograma de entregas, pero estamos entablando conversaciones con ellos para que nos entreguen ya
en 1 o 2 bloques por lo menos, ¿verdad? Cosa de que podamos hacer masivamente los procesos de vacunación. Y más adelante incluso estamos pensando en los chicos de entre 12 y 18 años también poder vacunarlos ya durante este año, ¿verdad? Nosotros dentro de la planificación de lo que es la vacunación para el año que viene, ya cerramos prácticamente contrato con 2 o 3 plataformas. Ya a partir... Para que sería la tercera dosis. No, lo que sería la vacunación del año que viene. Ya sé, pero sería ya otra nueva vacunación. No, nosotros tenemos pocos paraguayos y paraguayas vacunadas, Mina. Estamos hablando de 1,5 millones. La pandemia sigue, pero aquí hay que vacunar. Sí, pero de aquí a fin de año, ¿vos crees que nos vamos a vacunar a todos? No, es muy difícil, depende. A los 6 millones de habitantes, no. Imposible. No 6, pero digamos a... Yo creo que vamos a llegar a un muy buen porcentaje, Mina, A fin de año. considerando que... 1 millón más de Pfizer van a tener. Vamos a tener. 2 Ahora. millones más. 2 millones este más año. y sumarle a estos 2 millones, puede llegar a 4 millones. Y vamos a tener 2 millones de Covaxin. Eso ya, este año también. Sí, este año. Después tenemos 4 millones que, aunque ustedes no me lo crean, Covax. tenemos que recibir de Covax. Suspiramos todos. Suspiro. sin darnos cuenta. Bueno, ojalá que se haga realidad todo esto Ojalá, y que también estemos con todas las antenas sobre la posible lastimosa de tercera ola. ¿Segunda o tercera sería para nosotros? Si viene otra vez un En ramalazo. realidad sería una segunda ola. Segunda ola. Nosotros estamos viviendo una meseta muy importante. Sí, Y ahora una declinación de esa meseta Exacto. que se Un está valle, prolongando, un valle. claro, en 9 semanas ya, que es muy importante. Y este es el tiempo más difícil para la vacunación, porque el La gente adulto se se relaja. mueve con una sensación de peligro inminente y ahora se relaja. Claro. Entonces ahora es el desafío, como dice el ministro, de ir a buscar y que la gente entienda que esto no acaba, sino Claro. que tenemos que seguir protegiéndonos. Es más, hagámoslo antes que... Tenemos que aprender de experiencias, digamos, ajenas, que por Exacto. suerte siempre nos toca lo último, entonces que nos sirva por lo menos para aprender, ¿verdad? Que vienen otras olas y otras olas. Entonces que nos agarren no desprevenidos sin vacunas, sino con lo más posible inmunizados y con las defensas bien en alta. Así mismo. Bueno, vamos a brindar, sí, por todos ustedes que están trabajando por la salud de los paraguayos. De verdad Salud. les deseo lo mejor, éxitos, en serio, en todo lo que hagan, porque yo siempre digo, si les va bien a ustedes es porque nos va bien también a nosotros. Así es que, fuerza, ministro. Gracias. Fuerza a todos los Fuerza. trabajadores. Muchas Gracias, Mina. Gracias. Ahora sí, chin, Salud. chin. Yo brindo con agua. Cierto, yo sé que el ministro no toma alcohol. Bueno, ya quédate ahí porque en un ratito viene Luis Rubín con su programa Únicos y yo te espero de lunes a viernes de 16 a 18 horas todos los días por Radio Monumental y el próximo domingo acá en Mina en Casa por la Tele. Chau, chau. Muy, pero muy buena noche. Después me gusta